a nuestro ponente de esta noche, al doctor Javier Enrique Celis Silva, mejor conocido como el doctor Javier Celis, para su servidora, que no sé si me olvidé de presentar, pero para los nuevos integrantes de la comunidad AMEDLA, Asociación Médica Dental Latinoamericana, me presento, soy la doctora Idalia Rocha, no estoy a la vista de ustedes, que anda fallándome aquí algo en mi dispositivo. Soy la fundadora y la presidenta de la Asociación Médica Dental Latinoamericana AMEDLA, y el doctor Hamid Gómez Rocha es vicepresidente de la misma, director y fundador de la Universidad Médica Dental Latinoamericana, UMEDLA. Doctores, pues damos la más cordial bienvenida, doctor Javier Celis, que esta noche nos hablará del tema de cirugía mucogingival y perimplantar. El doctor es licenciado en cirujano dentista en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y egresado de nuestra grande y poderosa Clínica Odontológica Cuautepec. También soy de ahí, doctor. También de ahí egresé. Tiene No hay diplomado. otra. Sí, doctorcito lindo, somos de ahí. Diplomado en periodoncia y es un conferencista nacional que en varias instituciones, asociaciones y organizaciones, así como a Medla, el doctor ha impartido sus ponencias y pues para adelante, doc, porque esperan muchos éxitos más. Es usted muy exitoso y le agradecemos infinitamente que nos esté acompañando y dándonos de sus conocimientos a todos, que es de muy gran interés. Y esperemos, doctores, que sea de su agrado y sobre todo, ¿saben qué, doctores? A todos los asistentes, pongamos mucha atención porque es muy importante que ahora se está compartiendo con todos ustedes en varios lugares la educación continua. Aprovechenla, por favor, porque nuestros ponentes nos traen muchas cosas importantes y que de verdad ustedes, gracias, doctor, porque dan todo lo posible para que nuestros conocimientos crezcan cada día más. Le doy la bienvenida, doctor. Iniciamos. Pues muchísimas gracias por la presentación. Estoy muy contento por la invitación aquí a la asociación. Vamos a intentar dar toda la información posible en este tiempo. Vamos a hablar, como bien nos dijo la doctora, sobre cirugía mucogingival y perimplantar. Y bueno, vamos a intentar absorber lo más que se pueda de esta conferencia con estos casos clínicos, ¿no? Me voy Invitémoslo, a... doctorcito lindo, porque mañana usted va a dar su congreso también. En el congreso se me olvidó anunciar a todos. Es que son tantas cosas que el doctor Celis mañana estará presente en el congreso de la facultad de aquí de la FES Iztacala UNAM. Él va a dar también su conferencia el día lunes, digo, jueves 1 y viernes 2 de diciembre. Doctores, todos los que están acompañándonos de UNAM, por favor, estén presentes, que ahí estará también el doctor mañana física, físico. Gracias, doc. Perdón, ahora sí. No, hombre, de que sí, el día de mañana, jueves, 10 de la mañana, ahí en la FES Iztacala, para hablar un poco sobre regeneración guiada tisular y injertos óseos y el autólogo dentinario. Este injerto relativamente nuevo, ¿no? Que estaremos comentando el día de mañana. Pero bueno, sin más por ahora, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es cirugía mucogingival y perimplantar. Vamos a tocar, obviamente, parte de la teoría para que nuevamente tengamos ese pequeño repaso y saber dónde estamos posicionados, ¿no? De qué estamos hablando, en dónde vamos a comenzar, en qué partes de esta mucosa vamos a trabajar, qué características clínicas e histológicas van a estar presentes, que debemos de tener muy en cuenta para poder llevar a cabo los tratamientos de una forma correcta, que sean lo más predecible posible, ¿sí? Porque obviamente sabemos que trabajamos con biología, es muy variado, relativamente hablando, los resultados que se pudieran obtener de un paciente a otro, ¿no? Sabemos que, bueno, existen diferentes técnicas para la cirugía mucogingival que nos pueden dar relativamente el mismo resultado, ¿no? Pero bueno, tenemos que estudiar cada caso en particular, obviamente conociendo la parte histológica de los tejidos blandos y también de los tejidos duros, vamos a poder llegar mejor a un diagnóstico, que como bien sabemos, es la parte medular de todos estos casos, ¿no? Si les damos un diagnóstico correcto, sabemos cuál es el problema que nos estamos enfrentando, el plan de tratamiento vendrá por consiguiente, ¿no?
Vamos a hablar sobre algunos casos clínicos, varias técnicas para realizar cirugías mucogingivales y lo vamos a ir platicando poco a poco. Como lo comentaron al principio, si tienen alguna duda, por favor la van colocando ahí en el chat y la vamos a responder de la mejor manera y en el tiempo que nos sea posible, ¿no? Ahora, eh, como les comentaba, vamos a dar un pequeño repaso muy breve sobre qué es, en dónde estamos posicionados en este tema en particular, en el cual, bueno, ¿qué es el periodonto? Hagamos un pequeño repaso, que son estos tejidos que nos van a dar el soporte a los órganos dentarios y que también, de cierta manera, nos van a dar nutrición y nos van a dar ese sostén, ¿no? De estos órganos dentarios. ¿Por qué va a estar conformado el periodonto? Recordemos que es por encía, por el ligamento periodontal, por el hueso alveolar y por el cemento radicular, ¿ok? Obviamente cada uno de estos tejidos nos va a dar una función diferente y específica y cada uno de estos tejidos tienen características propias que obviamente nos van a dar estos resultados, esta función propia de cada tejido, pero también nos vamos a ir adentrando en que hay algunos tejidos que necesitan del siguiente, del contiguo, para poder llevar a cabo un mejor resultado y que podamos lograr lo que estamos necesitando, ¿no? Es por eso la parte histológica que a mí me gusta comentarles para saber cómo está funcionando o no está funcionando nuestro tratamiento, ¿no? Sé que la parte histológica es algo árido el tema, es a veces complicado, pero si ya lo relacionamos con lo clínico, se nos puede hacer mucho más fácil y es uno de los objetivos del día de hoy, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente ya qué es el periodonto y vamos a dar también una breve repaso sobre qué es la clasificación, ¿no? Vamos a clasificar la mucosa oral. Sabemos, como vemos aquí en la imagen, que tenemos la encía libre, que es este festoneado que nos da en los órganos dentarios, ¿sí? Y en la parte, si vamos a hablar de una cirugía mucogingival, vamos a estar también muy apegados a la parte estética, ¿no? Y un punto específico en la encía libre es esta zona que nosotros le conocemos como cenit, que es la parte más superior de la encía libre. Como bien sabemos, generalmente en el festoneado que da en esta encía libre es la parte más superior y está ligeramente inclinado hacia distal, ¿ok? Esa es la parte estética del cenit, de todo el festoneado que debe de tener esta encía libre. ¿Por qué les hablo de esto? Porque más adelante vamos a hablar sobre una técnica que son las gingivectomías y las gingivoplastías o el alargamiento de corona estético, que debemos de tener en cuenta todas estas características propias de la encía libre. Podemos hacer nuestro recorte perfectamente, nuestra gingivectomía, pero si no sabemos, no tenemos el conocimiento o no respetamos este cenit, el objetivo que sería la parte estética no la vamos a lograr de la mejor forma, ¿no? Entonces debemos de conocer la clasificación de esta mucosa oral, para qué sirve, qué características tiene para poder llegar a esos resultados de mejor forma, ¿no? Entonces tenemos esta encía libre, bueno, tenemos las papilas, que todo mundo lo conocemos, son muy importantes. También es bien conocido que en la parte periodontal, el regenerar una papila pues, son de las cosas más complicadas, ¿no? Son de los tratamientos un poco más eh, llevaderos, ¿sí? De que necesitan de más tiempo, ¿no? Para poder regenerar una papila correctamente. En el caso, por ejemplo, de los espacios negros, que se puedan llegar a formar por enfermedad periodontal, que se pueden llegar a formar durante un tratamiento de ortodoncia, bueno, este tipo de tejido de la mucosa oral va a ser uno de los más complicados de regenerar, pero bueno, tenemos muchas técnicas, ¿no? Podría comenzar a hablarles un poco sobre la utilización del ácido hialurónico, pero bueno, tenemos aquí a nuestro máster en el ácido hialurónico, el doctor Jamil, que nos más adelante pudiera tocarnos ese tema, ¿no? Pero sabemos que hay muchísimas otras técnicas para poder regenerar este tejido. Ahora viene un tejido muy importante, o una zona, perdónenme, una zona del tejido blando muy importante para poder seguir hablando de los tratamientos de la cirugía mucogingival. ¿Cuál es esta que tenemos aquí, que es la encía insertada o la encía adherida? Que la característica histológica principal de esta zona del tejido blando
es que es una zona o una encía queratinizada. Hay mucha literatura que ustedes pueden encontrar que les puede mencionar. Para poder realizar una cirugía mucogingival, debemos tener una buena cantidad de encía queratinizada. Ok, pero siempre se va a volver un tema de discusión. ¿Qué es realmente una buena cantidad de encía queratinizada, no? En algunos autores, algunos periodoncistas podrán indicarles que son de 2 a 3 milímetros, ¿no? De encía queratinizada para yo poder levantar un colgajo, tener lo menos posible de retracción. Sabemos que cada vez que se levanta un colgajo para la cirugía que tenga que ser, al momento de reposicionar y suturar, va a haber va a haber un momento en el que vamos a tener una ligera retracción, ¿no? Entonces, se piensa evitar esa ligera retracción con estos 2 o 3 milímetros de encía queratinizada. Ahora, ¿qué sucede si tenemos más? Si tenemos 4 o 5 milímetros de encía insertada, bueno, lo único que pueda pasar si hay este pequeño excedente es que el paciente va a tener menos probabilidad de sufrir en este caso una recesión gingival, ¿no? Sabemos que como su nombre lo indica, la encía insertada y por tener queratina se vuelve muy, por decirlo de alguna forma, se vuelve muy fibrosa y le es más complicado a este tejido blando que se genere una recesión gingival, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya existe la recesión gingival? Bueno, lo primero que vemos es una falta de esta encía queratinizada. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, evaluamos cada caso. Si nuestro caso ya no contamos con el suficiente tejido blando como para realizar un colegajo desplazado coronal o desplazado lateral, bueno, entonces primero tenemos que ganar encía queratinizada por medio de un injerto de tejido conectivo, por medio de un injerto gingival libre y posteriormente solucionar la recesión gingival. ¿Ok? Entonces, esta zona del tejido blando es muy importante saber por qué histológicamente nos puede llegar a provocar este tipo de problemas clínicos, ¿no? Que es la recesión gingival. Y bueno, tenemos la mucosa, ¿no? Sabemos que tenemos mucosa, la de revestimiento, la mucosa masticatoria y la mucosa especializada, que lo únicamente la vamos a encontrar en la lengua, ¿no? Ahorita, para los fines que tiene esta presentación, bueno, nos vamos a adecuar a estos que vemos en la imagen y, y obviamente hablaremos más sobre el tejido conectivo. Después, una vez que ya aclaramos y dimos un repaso de esta clasificación, podemos pasar a decir, bueno, vamos a hablar sobre la cirugía plástica periodontal, pero ¿qué es? Van a ser todos esos procedimientos que van a estar encaminados a prevenir, como bien les comentaba, si tenemos falta de encía queratinizada, pero no tenemos todavía una recesión gingival, podemos realizar una cirugía plástica periodontal en la cual le proporcionamos a esta zona encía queratinizada por medio de un injerto gingival libre y podemos hacer que obtenga esta encía queratinizada y evitar, prevenir que haya un defecto, ¿no? En estos tejidos. O en su caso, ya tratarlo. Ya existen, ya tuvimos esa pérdida, bueno, entonces ahora hay que tratarla, los defectos que están en la encía o en la mucosa oral, ¿ok? También cabe aclarar que si ya vamos a hablar sobre una cirugía plástica periodontal, obviamente tenemos que hablar de los dos factores principales, ¿no? El primero eh, puede ser la función. El paciente nos puede referir que ya tiene sensibilidad, ¿sí? Porque la exposición radicular nos puede referir tal vez hasta movilidad, ¿no? Ya dentaria, porque obviamente aquí hay un dato importante que hay que resaltar. Tenemos una recesión gingival, no es forzoso. Existen dos cosas, perdón. La primera, recordemos que es una dehiscencia. La dehiscencia es cuando tenemos esa pérdida continua de la cresta alveolar. Entonces, en estos casos con las dehiscencias podemos tener dos panoramas, ¿no? El primero, podemos tener una dehiscencia de la cresta alveolar, pero sin pérdida de la inserción gingival, ¿ok?
Esto puede ser provocado por trauma oclusal, puede ser provocado por enfermedad periodontal, puede ser provocado por tratamiento de ortodoncia, tal vez un torque muy fuerte que pudo haber provocado esta dehiscencia, o que el paciente no tenía tabla vestibular y por X motivo comenzó a perder esa inserción de la cresta. Pero la inserción gingival continúa en su lugar. Entonces, hablamos de que cuando existe una dehiscencia de la cresta alveolar, no necesariamente hay una dehiscencia en el tejido blando, una recesión gingival, pero si hay una recesión gingival, una pérdida de la inserción del tejido blando, claro que va a haber una dehiscencia en la cresta alveolar. ¿Ok? Entonces es también cuando el paciente comienza a tener esta pérdida de hueso y nos encontramos con un defecto complejo, ¿no? En el que necesitamos tejido blando y necesitamos tejido duro. En este caso, el injerto óseo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer técnicas para primero ganar ese tejido blando que nos pueda cubrir el injerto óseo y posteriormente colocarlo, ¿no? Entonces, esa es la parte funcional y la siguiente, la parte estética, en la cual sabemos que ya hablando de una cirugía plástica, estamos hablando de algo estético, ¿ok? Obviamente, como inicié la plática comentándoles que en la parte del margen gingival, en ese festoneo, tenemos algo que se llama cenit. Entonces tenemos que ir recordando todo lo demás que existe en encía, dónde llega el cenit del canino, a qué nivel llega en comparación con el cenit del central, del cenit del lateral, del cenit del premolar, de los molares. Entonces, hacer una cirugía plástica, estamos hablando de estética también, ¿no? No la podemos dejar completamente de lado, tiene que estar junto con la parte de la función, ¿ok? Ya más adelante pudiéramos hablar sobre algo que se llama periodonto reducido, en el cual desgraciadamente ya la parte estética se pudiera llegar a ver afectada, pero bueno, estos son los casos en que el paciente generalmente por enfermedad periodontal ya muy avanzada, ¿sí? Unos grados 4, una clase C grado 4, ya es muy complicado que pueda tener esa estética idéntica, ¿no? Pero bueno, en la parte de la cirugía plástica periodontal debemos de tener en cuenta que son todos estos procedimientos generalmente quirúrgicos, pero no únicamente. ¿Ok? Ahorita hablando del ácido hialurónico también se puede utilizar y no estamos hablando de un proceso quirúrgico, ¿sí? Pero sigue estando dentro de una cirugía plástica periodontal dentro de la parte plástica, ¿ok? Ahora, estos procedimientos van a estar provocados por las siguientes etiologías. Obviamente hay más, cada caso vamos a ir descubriendo, vamos a ir dando el diagnóstico preciso para cada caso, pero estos son como los factores más, eh, sí, las etiologías más comunes que por los cuales se puede presentar unos defectos y que necesitamos hacer una cirugía plástica periodontal. El primero, un trauma oclusal. Recordemos un poquitito de historia de temas de periodoncia, en el cual a inicios de todas estas clasificaciones se mencionaba que la enfermedad periodontal era provocada únicamente por trauma oclusal. O sea, teníamos pacientes con giroversiones, con malposiciones dentarias, con migraciones, en las cuales toda esa carga que ya no se repartía en el eje longitudinal del diente, lo empezaba a resentir los tejidos periodontales y empezábamos a tener estos defectos, ¿no? Desde pérdida ósea, recesiones gingivales, pérdidas de papilas, y era considerado como únicamente eso, ¿no? Afortunadamente, bueno, sabemos que hay muchos estudios y que siguen saliendo, y desde hace ya también bastante tiempo se sabe que el factor principal para una enfermedad periodontal, pues es el acúmulo de biofilm, ¿ok? Y en segundo factor predisponente es el trauma oclusal. Entonces, aún así, obviamente sabemos que la enfermedad periodontal va a ser una de las principales que nos van a dar defectos en el periodonto, pero no hay que olvidar el trauma oclusal. El paciente puede estar completamente libre de enfermedad periodontal, no tenemos ese acúmulo de biofilm, no tenemos gingivitis, no tenemos periodontitis, pero podemos tener presencias de recesiones gingivales. ¿Por qué? Por el trauma oclusal, ¿ok? Entonces hay que valorar perfectamente bien esos casos en los cuales nosotros decimos
clínicamente, ¿no? Bueno, no tiene un acúmulo de sarro el paciente, no vemos que tenga un cepillado traumático, no tenga un frenillo aberrante, por ejemplo, pero hay una recesión gingival. Bueno, hay que tener en consideración esta primera etiología. La segunda, con la que ya comencé a hablar, que son alteraciones en la arquitectura y en la estructura de la encía, ¿ok? En este caso, podemos verlo como un frenillo aberrante. En esta imagen que tenemos aquí, podemos pensar que una de las etiologías de esta recesión gingival que está presentando este órgano dentario pueda ser provocada por esta inserción aberrante del frenillo labial inferior, ¿ok? En el cual va a ser necesario retirar, hacer la frenilectomía o poder reinsertar este frenillo más hacia apical. Y obviamente en este caso en particular tendríamos que ganar esta encía queratinizada, ¿no? Porque vemos que se perdió, no podemos hacer un colgajo desplazado coronal porque la recesión es bastante larga, pero podemos utilizar esta técnica. Hay una técnica nueva, ahorita hablando de esta imagen en particular, que solamente era de ejemplo para las etiologías. Hay unas técnicas nuevas en las cuales se hace un cierre, ¿no? De esta forma, se desprende por medio de bisturís de microcirugía, solamente se levanta este colgajo sin tocar las papilas y se puede cerrar como en forma de cierre, ¿no? Las suturas en medio de toda la porción radicular para intentar juntar este tejido, ¿no? Pero yo le soy muy honesto, de todos modos sería muy bueno aquí en este caso, que solamente fue para ejemplificar una colocación de encía queratinizada, ¿no? Otra etiología, pues bueno, la enfermedad periodontal que ya les estuve comentando, ¿no? Todo este acúmulo de biofilm, sarro, esta mala técnica de cepillado, la gingivitis, que tenga hiperplasia gingival provocada por esto mismo, pues nos va a traer una etiología, algún problema relacionado con este tejido, ¿no? Tanto tejido blando como tejido duro. Entonces hay que tener bien en cuenta estas etiologías. Ahora, bueno, ya pudimos ver qué etiología le está causando esto. Ahora vamos a ver algunas de las indicaciones para poder realizar una cirugía plástica periodontal, ¿no? En la cual, y la principal, la que van a encontrar más en su consulta diaria, pues son las recesiones gingivales, ¿ok? Provocadas por todo esto que yo les acabo de comentar, ¿no? Por cualquiera de estas etiologías o combinadas, nos vamos a encontrar con estas recesiones gingivales. Pueden ser frenillos aberrantes que nos provoquen justamente recesiones gingivales o que el paciente no pueda tener ese libre movimiento del labio o de la lengua, ¿sí? Por culpa de que tiene un frenillo aberrante, que está insertado en una posición en la cual no es la más funcional, ¿no? Entonces también será indicada realizarle alguna cirugía mucogingival. Sonrisa gingival, bueno, la vemos aquí en la primera imagen, es uno de los tratamientos que son muy notorios, o sea, se hace la cirugía y al término de que pasa el efecto anestésico, que ya tengan nuevamente esa capacidad de mover el labio superior, porque obviamente se anestesia para hacer la cirugía, pues el resultado es prácticamente inmediato, ¿no? O sea, levantan ya, sonríen, intentan hacer de sonreír lo más expresivamente que pueden y ya ven que toda esa cantidad de encía que ellos llegaban a mostrar en una sonrisa gingival, pues disminuye bastante, ¿no? Entonces son de los tratamientos en que los pacientes se van mucho más, bueno, quedan mucho más contentos. Sabemos que a veces los pacientes pues aquí no nos ha llegado un paciente con que necesito tal cosa, pero me voy el viernes, ¿no? O lo necesito mañana, o lo quiero hoy porque es fiesta de no sé qué, ¿no? Entonces, estos son algunos de los tratamientos que solamente pudieran tener como ese pequeño resultado prácticamente inmediato, ¿no? Hiperplasias gingivales, ya sean provocadas por tratamiento de ortodoncia, por gingivitis, por periodontitis o por medicamentos, ¿no? Hasta hace poco, y aquí adelante en las diapositivas lo van a poder observar, tuvimos a un paciente con COVID, sufrió COVID, le fue algo mal, afortunadamente salió todo muy bien antes de que existieran las vacunas y lo conocíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ya cuando logró salir de esta enfermedad y que estuvo bien, nos fue a visitar y regresó con una hiperplasia gingival, ¿no?
provocada por este problema, porque él no ha tomado medicamentos pues por mucho tiempo, ¿no? No sufre de algún otro problema y llegó con una hiperplasia gingival muy marcada. Entonces podemos llegar a relacionarlo con esta enfermedad. No estoy diciendo que sea un signo en la cavidad bucal para la enfermedad por COVID, sino solamente que lo podemos llegar a relacionar porque sabemos que esta enfermedad es inflamatoria. Entonces también nos puede llegar a provocar inflamación en los tejidos blandos, que es muy fácil de presentarse, ¿no? Entonces más adelante van a ver ahí cómo estaba presente esa hiperplasia gingival. Obviamente, ausencia de encía insertada, que es todo lo que les acabo de mencionar, para poder solucionar las lesiones gingivales o cualquier otro problema en el tejido blando, o aumento de reborde. Y también lo podemos llegar a hacer, ya sea para colocación de implantes, por ejemplo, si ya tenemos un reborde muy colapsado y obviamente no tenemos un tejido blando, que después de colocar todo este tejido óseo para que madure, se haga la osteointegración y después con la colocación de implantes, pues bueno, primero podemos hacer cirugía mucogingival para poder ganar encía o este tejido blando para posteriormente injertar el tejido óseo, ¿no? Entonces es bueno este tipo de cirugías de aumento de reborde porque lo podemos hacer de esa forma o también lo podemos relacionar con la cirugía de profundización de vestíbulo, ¿no? Cuando nuestro paciente ya es desdentado total, generalmente en la parte inferior, bueno, ya no tenemos esa cantidad de hueso, ¿sí? Bueno, esa altura de hueso ideal como para que la prótesis pueda insertarse de la mejor manera, pero no tenemos esa altura ideal provocada porque hay mucho tejido blando, también puede pasar. Entonces, obviamente, por medio de los estudios radiográficos, de una tomografía, nos damos cuenta si es que el paciente sí tiene buena altura de reborde, de cantidad ósea, entonces podemos hacer una profundización de vestíbulos. Es una cirugía mucogingival en la cual se hace una incisión en toda la parte de fondo de saco, y se reinserta más hacia apical en este caso, ¿no? Más hacia la parte inferior y ganamos esa altura de hueso. Y podemos hacer que el paciente se coloque nuevamente su prótesis, tenga una mejor inserción y esté mucho más cómodo, ¿no? Es una también de las indicaciones para hacer estas cirugías mucogingivales. Ahora, también debemos de ver las contraindicaciones. Las contraindicaciones, yo a veces podría decir lo que son relativamente sencillas u obvias, porque, bueno, la primera, un periodonto en estado de salud, no vamos a tocar un tejido si sabemos que lo podemos llegar a dañar, ¿no? Sabemos que uno de los principales, de uno de los principios de la cirugía, de cualquier cirugía, es no dañar, ¿no? Entonces, si vemos que tenemos un periodonto en estado de salud, buena cantidad de encía queratinizada, que tenemos un biotipo gingival adecuado, que no tengamos ese riesgo de que el paciente pueda en cualquier momento con un traumatismo con el cepillado, con el alimento, pueda llegar a perder esa inserción y que sea un caso complicado de resolver, bueno, entonces sería una contraindicación, ¿no? Para poder realizar este tipo de cirugías. La otra, pues una alteración sistémica. Sabemos que, bueno, nos van a llegar a la consulta muchos pacientes con enfermedades sistémicas, pero lo que necesitamos saber es que estén controlados, ¿no? Y en la medida de lo posible y que la enfermedad nos lo permita, saber si podemos hacer un abordaje quirúrgico o tenemos que primero remitir al paciente para que lo puedan controlar, o a veces definitivamente no podemos hacer nada quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, el tema con los bifosfonatos. O sea, estos medicamentos, desgraciadamente, no nos dejan hacer un abordaje quirúrgico. Se comenta que hay evidencia que los medicamentos, los bifosfonatos, pueden llegar a estar todavía en el torrente sanguíneo hasta después de 10 años de haber suspendido los medicamentos, ¿ok? Y bueno, sabemos que los bifosfonatos lo que provocan, o más bien son prescritos para pacientes generalmente con problemas óseos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el verdadero función de los bifosfonatos? Es inhibir la angiogénesis, que es la creación de nuevos vasos sanguíneos.
Entonces, si nosotros hacemos una extracción, hacemos una cirugía en la cual tenemos que tocar hueso o simplemente pues una cirugía, lo que va a pasar es que esos medicamentos van a inhibir esa angiogénesis y va a haber una necrosis. Sí, generalmente lo que llega a pasar es una osteonecrosis, ¿no? También está comprobado y viene en la literatura desde que están estos medicamentos, que los principales zonas de hueso afectadas por osteonecrosis de estos medicamentos son el maxilar y la mandíbula. Entonces, en estos casos, pues va a estar contraindicado realizar este tipo de cirugía, ¿no? Y obviamente la presencia de biofilm, a esto nos referimos con que primero debemos de realizarle eh, la fase 1 quirúrgica, la fase 1 periodontal, perdón, debemos de bajarlo, que esté, perdón, por debajo del 20% de biofilm para poderlo llevar a la fase 2, ya sea dependiendo por enfermedad periodontal, que primero tengamos que hacer un debridamiento por colgajo para posteriormente ya solucionar la parte estética con las recesiones gingivales, con algún frenillo o algo más. Bueno, sabemos que sea lo que sea, primero debemos realizarle la fase 1, porque si no eso nos puede llegar a contaminar, ¿no? También ya hay nuevos artículos en que no sé ustedes si recordarán hace mucho tiempo que se mencionaba que había técnicas al momento de hacer profilaxis, ¿no? Se mencionaba, bueno, primero al paciente le hago un cuadrante, le doy cita para después el segundo cuadrante, o primero toda la arcada superior, después toda la arcada inferior, ¿cómo va a ser mejor, no? Y hay estudios recientes en el cual ya hay una técnica que se llama, ya traducida al español, es boca completa, ¿no? En el cual está ya comprobado en que si vamos a realizar una profilaxis, una fase 1 a nuestro paciente, que es portador de enfermedad periodontal, necesitamos eliminar por completo, ¿no? No por cuadrante, sino hacerlo lo mayor posible. Se puede ir el paciente a alguna, ¿ok? Porque obviamente sabemos que hay sangrado, si tenemos este bastante acúmulo de sarro, esta inflamación de encía, sabemos que al momento de pasar el ultrasonido y posteriormente pasar la cureta para hacer este alisado perfectamente, el que nos da el tacto fino, pues va a haber mucho sangrado. Entonces, se ha visto que da muy buenos resultados, que se haga todo completo, el paciente puede regresar ese mismo día a su pulido y toda esa carga bacteriana del biofilm lo vamos a bajar bastante, ¿sí? Y obviamente comprobado con sus, con toda la parte de sus tabletas reveladoras, de que vamos a hacer el conteo de caras totales, caras pintadas, vamos a hacer toda la medición para que vayamos viendo que esta técnica nos funciona y que vamos a llevar a nuestro paciente perfectamente bien, menor del 20% para llevarlo a la fase 2. Bueno, ya hablamos de todo esto, ya más o menos sabemos por dónde va el tema, sabemos a qué nos vamos a enfocar, en problemas funcionales, en problemas estéticos y conjuntos. Entonces, ahora sí vamos a ver, vamos a platicar un poco sobre qué tipo de cirugías mucogingivales existen. Sí, ya vimos todos los problemas, por qué son causados, pero vamos a ver cuáles hay, ¿ok? La primera, vamos a iniciar con gingivectomía y gingivoplastía. Sabemos que están indicadas cuando hay pacientes con hiperplasias gingivales, provocadas por gingivitis, tratamiento de ortodoncia, por enfermedad periodontal o por unos alargamientos de corona estéticos. ¿Ok? En este caso, en esta imagen que tenemos aquí, el paciente se le realizó estas gingivectomías para poder hacer un alargamiento de corona estético. Vemos en la primera parte de la imagen cómo tenemos estas coronas clínicas reducidas y también, si se dan cuenta, tenemos una inserción del frenillo, pues muy cerca, ¿no? Del margen gingival. Al momento de hacer nosotros nuestra gingivectomía, era muy probable que el corte pues pasara, ¿no? Sobre el frenillo. Entonces se hizo una reposición hacia apical, una reinserción del frenillo hacia apical para que todavía esta parte fuera más estética, ¿no? Vemos en la parte de medio, se alcanza a ver aquí el punto de sutura de la frenilectomía y vemos todo el contorneo, ¿no? Se respetó los cenit que les estaba comentando. Si se dan cuenta, se ve en los centrales cómo está ligeramente, la parte más superior de este reborde se va o se inclina ligeramente hacia distal, ¿no? Que es lo que relativamente, o más bien lo que la estética nos mencionaría, ¿no? Y también les comentaba al principio, saber a qué niveles van, ¿no? Y bueno, sabemos que los dos centrales superiores, el cenit debe ir a la misma altura, o muy cerca obviamente, del cenit de los caninos.
eso nos debería de dar una mejor estética y al momento de ser la línea de la sonrisa, que el paciente levante el labio, se puede ver esa armonía, ¿no? Entre toda esta parte. Y el cenit de los laterales debería de ir 1 milímetro por debajo de los centrales y el canino. Es como la parte más estética, ¿no? Nos podemos manejar premolares y molares por 1 o a lo mucho, si es que el diente es muy grande, 2 milímetros por debajo de los caninos, ¿no? Y esa parte de la sonrisa seguiría estando bastante bien, lo que le conocemos como el corredor bucal, ¿no? Vemos esta parte estética con armonía. Y bueno, en la parte de aquí, en la parte inferior de la fotografía, vemos que ya se le realizaron ahí su rehabilitación. Obviamente nosotros, bueno, en el departamento de periodoncia se hizo solamente la gingivectomía, la gingivoplastía y esta reinserción del frenillo más hacia apical. Ya en la parte, en el departamento de rehabilitación de prótesis, se hizo esta parte, ¿no? Entonces son tratamientos conjuntos que el paciente queda muy feliz, se va muy contento y bueno, son tratamientos que vale la pena, ¿no? Vemos aquí otro, ¿sí? En el cual lo mismo, ¿no? Vemos que el paciente, este paciente, recuerdo que nos mencionaba que le pusieron estas resinas, ¿no? En todos los de canino a canino superior, pero si nos damos cuenta, pues vean, los caninos se ven muy, muy chaparritos, ¿no? La corona clínica es muy pequeña. Si nos damos cuenta, el canino izquierdo, de hecho, el cenit está más coronal que el cenit del premolar, ¿no? Entonces vemos que esa parte de la armonía no es la mejor. El paciente comentaba, ¿no? Que esa parte no le gustaba. Se mantiene todavía esa parte, se hace toda la gingivectomía y vemos como si todavía faltaba exponer bastante corona clínica, ¿no? Entonces, obviamente dejamos que esa parte se pueda regenerar, cicatrice perfectamente y en el departamento de prótesis se pueda llegar a colocar todas las carillas, ¿no? En este caso. Entonces, son cirugías plásticas periodontales en las cuales ahorita sí viene muy enfocado hacia la parte estética. Sí, pero también en la parte de que el paciente le pueda funcionar porque quiera sonreír y quiera mostrar la sonrisa y se sienta mucho más seguro, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de estas de las gingivectomías y gingivoplastías? Bueno, pues hiperplasias gingivales. Esta imagen que tenemos aquí es de este paciente que les comentaba que sufrió de COVID. Lo vimos y así regresó, ¿no? Con todo este tejido fibrótico, porque como tal no tenía un acúmulo de sarro, no tenía ese acúmulo de biofilm como tan grande como que le hubiera provocado esto y que fuera una hiperplasia por bacterias, ¿no? Sino que más bien fue una hiperplasia fibrosa, en la cual, bueno, tenemos que eliminarla, ¿no? El alargamiento de corona, que es lo que acabamos de ver, y la gingivitis fibrosa, ¿ok? Que es todo lo que tenemos aquí. Vemos cómo está aquí el paciente, vemos prácticamente que las coronas de lateral, bueno, de lateral a lateral, pues no se ven, ¿no? Por ejemplo, el órgano dental 32, vemos como el crecimiento de la encía está a 2 milímetros de llegar al borde incisal, ¿no? O sea, tenemos un crecimiento bastante marcado, en el cual, bueno, se decidió, obviamente, hacerle todo esta recesión del tejido blando, ¿sí? Por medio del bisturí, utilizamos el bisturí de Kirkland, el bisturí de Bock, para poder hacer todo ese alisado, ¿sí? Dejar el tejido cruento para que volviera a crecer de mejor forma y hasta donde debería de ser, ¿no? No con hiperplasia, ¿ok? Vemos aquí el término de la cirugía, se ve pues mucho mejor, obviamente ya se ven los dientes, vemos la parte de que se deja cruenta la zona para que se pueda llegar a regenerar perfectamente y tengamos eh, esta parte de la encía mucho mejor, ¿no? En este caso vemos también la inserción del frenillo. En este caso está posicionado no en una zona para llamarlo aberrante, entonces no fue necesario hacer ningún procedimiento en esa zona, ¿no? Entonces vemos aquí cómo estaba, cubierto prácticamente todos los dientes y vemos cómo después de la cirugía, pues ya logramos tenerla nuevamente, ¿no? Cabe mencionar que por medio de los estudios radiológicos, pues vimos que no hay pérdida ósea, no vemos que hay una movilidad, no vemos de que el diente tal vez esté ya solamente sujetado por tejido blando y al momento de hacer esta cirugía se pudieran perder, ¿no? Sino solamente había un crecimiento fibrótico. Entonces era indicado hacerle esta gingivectomía.
En este caso vemos también una hiperplasia gingival producida tal vez por este tratamiento de ortodoncia. Obviamente también que el paciente a veces no nos ayuda con la parte de su higiene, sabemos que a veces se les complica o no le dedican el tiempo necesario, ¿no? Sabemos que con la colocación de estos aparatos de ortodoncia, la higiene es un poco más meticulosa, deben dedicarle más tiempo, si no, pues puede provocar este tipo de problemas, ¿no? En la parte de aquí nosotros nada más nos indicaron esta parte, hicimos todo el contorneo, eliminamos todo el exceso de encía, toda esta hiperplasia gingival, y bueno, ya también vemos esa armonía, ¿no? Intentando llevarlos en IT, en donde deberían de estar, que el paciente se sienta mejor. Si antes tenía giroversiones o apiñamiento o malposición, bueno, si ahorita ya se intentó llevar toda la armonía en su mordida, que también lo sean los tejidos blandos, ¿no? Entonces, pues sí vean como en la parte inferior, o sea, lo único que detuvo el crecimiento de esta encía, pues fueron los mismos brackets, ¿no? Si no continúa, hemos visto casos en los que continúa, los cubre por completo. Esto hablando en la parte de las gingivectomías. Ahora, vámonos con la parte más como les decía, con lo que se pueden encontrar más, ¿no? En su consulta diaria, que son las recesiones gingivales. Estas son, les digo, muy comunes, pero todas las técnicas que existen para hacer la cobertura, bueno, ya estamos hablando de muchísimas, ¿no? Ya me he dado a la tarea de checar y hasta en diferentes países cada quien tiene la suya, ¿no? A algunos les gustará más el injerto, el injerto gingival libre, otros el injerto de tejido conectivo, a otros les gustará más utilizar injertos aloplásticos, que son muy buenos, son materiales de apoyo buenísimos y que tienen muchas ventajas, al igual que desventajas, en lo mismo que los injertos autólogos. Pero bueno, existen una infinidad de técnicas y las que saldrán en la cobertura de recesiones gingivales, pero vamos a mostrar algunas intentando abarcar lo más que se pueda, ¿no? Se puede realizar de diferentes formas, con diferentes materiales, como les comentaba. En primera, vámonos como desde las técnicas más, perdón, como menos invasivas, que sería un colgajo desplazado. Tenemos ya sea desplazado coronal o desplazado lateral, en el cual, pues bueno, hay que tener estas ciertas características del tejido blando que nos puedan dar esa opción, ¿no? Si no tenemos suficiente encía queratinizada, no podemos realizarle un colgajo desplazado coronal, porque es muy probable que se pueda regresar, ¿ok? Es una encía que no tiene esa adherencia que le propicia la queratina y que al momento de intentar cicatrizar y regenerar, regresa, ¿ok? Entonces, en esos casos, bueno, primero realizamos el injerto de tejido conectivo y después el desplazado, ¿sí? O en la parte también de los injertos desplazados laterales, en los cuales sabemos de que le robamos un poco de tejido al diente adyacente y lo rotamos hacia el diente que tiene la recesión, ¿no? Lo mismo, checar eh, características clínicas de si el otro diente también cuenta con encía bastante bien en inserción, en queratina, en todas las características idóneas para poder llevarlo del otro lado, ¿no? Porque si el otro diente también cuenta con una recesión gingival, bueno, no vamos a hacer ni uno ni otro, ¿no? Y ahora vamos a poder generar una recesión todavía mayor, ya sea en un diente o en los dos, ¿no? Entonces hay que tener consideración en esas características clínicas para poder llevar a cabo un colgajo desplazado. El injerto de tejido conectivo, el injerto gingival libre o los injertos aloplásticos, ¿ok? En la otra imagen podemos observar ahí el injerto de tejido conectivo, en el cual va a ser cubierto para poder solucionar esto de las recesiones gingivales. Vamos a ver algunos casos con algunos de las formas que vienen aquí y ya para ir aclarando más dudas si es que las hay. El primero, como les decía, pues vámonos de algo tal vez tranquilo, sencillo, en el cual obviamente es lo menos invasivo o traumático para el paciente, hablando de que no hay otra zona quirúrgica, solamente donde están las recesiones, y hacerlo de la manera más sencilla, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a hablar de un colgajo desplazado coronal. Vemos estos órganos dentarios, el lateral y el canino. Vemos cómo tenemos estas pequeñas recesiones, ¿no? Son pequeñas,
alcanzamos a ver que hay una buena cantidad de encía insertada que nos puede dar esta posibilidad de solamente hacerle un injerto, perdón, un colgajo desplazado coronal, ¿ok? Vemos la recesión de este canino, si lo vemos ahí nos marca 2 milímetros la sonda, la recesión de lateral, igual prácticamente esos 2 milímetros, entonces vamos a realizar esta técnica, ¿no? Con ayuda de una hoja de bisturí del número 15C, es muy bueno aquí hacer una pequeña observación, pues sabemos que utilizamos mucho las hojas de bisturí 15, ¿no? Pero bueno, ya para este tipo de cirugías mucogingivales ya hay nueva investigación, hay nuevos avances en el cual se sugiere mejor utilizar una hoja de bisturí del número 15C por ser más fina, más delgada y poder manejar de mejor manera los tejidos, no desgarrarlos y hacer las incisiones hasta donde necesitemos, ¿no? No hasta donde la hoja 15, que es más ancha, no, tenga que pasar, ¿no? Sino en esta puede ser un control mejor, es más fina y podemos realizar la cirugía de mejor manera. Y también se menciona ya en los nuevos avances que es mucho más ergonómico y te da ese tacto fino en el movimiento con el bisturí, utilizar un mango para bisturí, que son mangos redondos, o un mango, se llama europeo también. Son estos mangos que parecen literal una pluma, es esta parte redonda nada más, se inserta la hoja de bisturí y puedes tener un mejor movimiento, ¿no? Y les soy muy sincero, obviamente yo he utilizado el mango número 3, el que todos tenemos, y a comparación con un mango de bisturí europeo o redondo, la verdad sí cambia y se tiene una mejor tacto fino, ¿no? Mover la hoja de bisturí a través de los tejidos de mejor forma. Entonces, bueno, en este caso vamos pasando la incisión intrasulcar en estos dos órganos dentarios y se hizo una incisión en la parte superior, ¿ok? ¿Para qué? Para que todavía tenga un mejor avance el colgajo desplazado coronal. Esta incisión va a cicatrizar por segunda intención. También se pudiera llegar a utilizar una sutura, por el periósteo, ¿sí? Para como intentar afrontar de alguna forma estos tejidos que se hizo en la incisión horizontal en el fondo de saco, pero les soy muy sincero, esta incisión por segunda intención cicatriza muy bien, no tienen mayor problema, no hay infección, mientras el paciente siga con todas las indicaciones, no hay ningún problema, ¿no? Y vemos aquí la sutura que se realizó, y lo vemos de una forma correcta, ¿no? La recesión gingival se cubrió y no tenemos problema. Ahora, recuerdan que al principio de la plática les mencionaba que después de cualquier levantamiento de colgajo para la cirugía que fuera, al momento de cicatrizar, de llevar todo este proceso de regeneración, tiende a retraerse un poco el tejido, ¿sí? Hablamos de 1 o 2 milímetros que se puede llegar a retraer. Entonces, como ya tenemos bien ubicado que se pueda llegar a regresar de 1 a 2 milímetros, cuando ustedes hagan el sellado de estas recesiones gingivales, lleven su colgajo, en este caso el colgajo desplazado coronal, 1 o 2 milímetros hacia coronal, de donde debería de quedar, ¿no? De donde debería de estar el festoneado de encía de una forma correcta. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener esa retracción normal del tejido, pues bueno, entonces se va a regresar esos 1 o 2 milímetros, pero entonces va a quedar en esa zona, ¿no? Y de todos modos se va a regresar, sabemos que la parte de la encía es muy complicada, que se pueda llegar a adherir al esmalte. Tenemos que dejarla que se adhiera a dentina o al mismo cemento, ¿no? Dejar, obviamente, nuevamente otra vez ese espacio de inserción, eso es nuevamente de 0 a 3 milímetros sanos del surco gingival, pero sabemos que hay que avanzar un poco más porque va a regresar, ¿no? Ese es un tip bueno para cuando quieran cubrir de esta forma las lesiones gingivales, les puedan quedar ya en el posoperatorio en donde deberían, ¿no? Y ahorita con el injerto de tejido conectivo ya mencionaremos otras técnicas. Vamos a ir hablando, obviamente, también de estos injertos aloplásticos que ya están en el mercado. Uno de ellos, y que a mí me gusta utilizar, es el derma, que es una matriz dérmica acelular que viene de origen porcino. ¿Ok? Al principio, cuando esta membrana se comenzó a comercializar,
se decía que se tenía que utilizar en seco, ¿no? O sea, se hacía todo el lecho receptor, se salía de su empaque estéril, se colocaba, se suturaba, se reposicionaba el colgajo y así actuaba, ¿no? Pero es una matriz muy rígida, pero muy, muy rígida. Les pudiera llegar hasta desgarrar el colgajo, ¿no? Intentar ya cubrirlo y si esto está muy rígido, si no le redondeamos las puntas a nuestra membrana, puede llegar hasta desgarrar el tejido porque es sumamente rígida. Entonces, ya actualmente se menciona que se puede dejar hidratando hasta 30 minutos antes de la cirugía, ¿no? Si ya al momento de que vamos a llevarlo al lecho receptor, tenemos que dejarlo media hora sin mayor problema, hidratándola en suero fisiológico, no hay problema, y ya cuando la vamos a utilizar ya se vuelve muy manejable, ¿no? Ya perdió su rigidez, eso no hace que pierda sus propiedades de regeneración, pero sí nos ayuda bastante con el tema de poderla maniobrar, ¿no? Porque sí era muy complicado. Entonces ya con ese nuevo avance no tenemos problema. Esta es Derma, es de la casa Total Implant, la pueden adquirir ahí y es muy buena para este tipo de problemas, ¿no? O también para aumentos de reborde, cuando se hacen cirugías de injertos óseos o regeneraciones guiadas tisulares, también nos da, como es una matriz dérmica celular, nos da ese crecimiento también del tejido blando, entonces vamos a cubrir perfectamente nuestro tejido, nuestro injerto óseo, y cuando llegue todas las células de migración del tejido blando, también nos lo va a engrosar y se va a hacer un reborde bastante aceptable para la colocación de implantes, ¿no? Entonces es muy buena. El siguiente se llama Loderm, todavía es más, tiene más años en el mercado que el Derma, ya tiene bastantes años, y este es una matriz dérmica celular, pero este es de origen de cadáver, es de origen humano. Obviamente, como sabemos, como ya conocemos los injertos de cadáver, los injertos de humano, los injertos óseos, también este tipo de membrana pasa por muchos procesos de desinfección y uno que cabe resaltar es que después de llevar toda la esterilización se somete a una antibiótico-terapia, ¿ok? En el cual los medicamentos por elección para hacer la antibiótico-terapia son las familias de las penicilinas. Entonces, en la literatura mencionan que después de cierto tiempo pudieran llegar a quedar restos de algunos de estos medicamentos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con algunos pacientes que pudieran ser alérgicos a las familias de las penicilinas porque pudiera llegar a causar alguna reacción alérgica. ¿Ok? Es muy complicado, pero bueno, hay que mencionarlo. Cuando a mí me toca este tipo de pacientes que son alérgicos, opto por el derma, no hay mayor problema, pero si no, podemos utilizar el aloderma. También es obligado comentárselos, los precios, ¿no? Generalmente cuando yo los he adquirido, el derma acá en México, la medida estándar está alrededor de los 2,700, dependiendo del cambio del dólar, ¿no? Y el aloderm, ese sí sube bastante de precio, generalmente yo lo he visto como hasta en 11 o 12,000 pesos, ¿no? Entonces también esa parte hay que tenerla muy en cuenta porque al momento de hacer la cirugía, pues nosotros queremos utilizar el mejor material y ofrecerle al paciente la última generación, pero hay que tener en cuenta también los factores socioeconómicos de cada uno, ¿no? Y si no, bueno, pues siempre vamos a tener nuestro gol estándar, que será el injerto autólogo, ¿no? El injerto gingival libre. Entonces, vamos a ver aquí una cirugía, un caso clínico utilizando un aloplástico. ¿Ok? Vemos aquí este paciente que nos remitieron al departamento de periodoncia y vemos que se trató con unas resinas de color encía en todas estas recesiones, ¿no? Para, para poder cubrirlas de alguna forma, sabemos que también es una técnica, ¿no? Se puede utilizar composite color encía, se puede utilizar resina fluida de color encía, existen hasta ionómeros de color de encía, entonces se le puede ofrecer al paciente, ¿no? En este caso el paciente lo aceptó, estuvo así por algún tiempo, después nos dijo, bueno, refirió que se quería tratar la parte de las encías y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente, después de que pasó toda la fase 1, no hay que olvidarnos de eso. Estamos bien en los porcentajes, pues vamos a hacer la cirugía plástica periodontal, ¿no?
Vamos a hacer esta incisión intrasulcar o una incisión en sobre, que también se le conoce, para poder levantar un colgajo. Vamos levantando el colgajo de esta forma, un colgajo de espesor total. Y obviamente hay que eliminar este composite que se le colocó anteriormente, ¿no? No vamos a tener una adherencia del epitelio o del injerto aloplástico sobre estos materiales, ¿no? Entonces, con ayuda de una fresa del sistema rotatorio, lo podemos eliminar hasta que ya no haya ningún residuo, ¿no? En este caso utilizamos otro material, otro injerto aloplástico, que es la matrix DERM. Esta matriz es relativamente nueva. A mí me la mostraron y ya me dijeron que una de las cualidades o de las ventajas que tenía, a diferencia, por ejemplo, del derma o del aloderm, es que pudiera llegar a quedar expuesta, ¿sí? Los otros materiales es complicado que pueda llegar a quedar expuesto porque se pudiera necrosar. En este caso, bueno, las indicaciones del mismo fabricante es de que puede llegar a quedar expuesta, pero mientras tanto en alguna parte de la membrana pueda tener esta vascularización, no va a tener ningún problema, ¿no? También lo llevamos a hidratar, estuvo ahí igual durante la media hora antes de llevarlo a la zona receptora. Y bueno, vamos a preparar también aquí la parte radicular, ¿no? Es una parte importante, vamos a alisar toda esta porción radicular, necesitamos dejarla completamente libre para que pueda recibir este injerto, vamos a eliminarlo por completo y vamos a colocar la membrana, ¿no? Se lleva donde están todas las recesiones gingivales, sí se intenta debridar lo más posible todo el tejido blando para posteriormente jalarlo y suturar. Entonces se coloca, son estas pequeñas partes que obviamente ustedes alcanzan a ver que quedaron expuestas, pero la mayor parte de la membrana pues, está debajo del colgado. Está la parte de aquí y vemos aquí su posoperatorio, ¿no? Que es al mes. Vemos cómo va cicatrizando perfectamente. Vemos ya la altura de los cenit, en donde está colocada. Si la vemos en la fotografía de comparación, vemos, ubiquen el cenit, ¿no? Donde está el margen gingival del canino, está muy por arriba del lateral, ¿no? Por muy arriba. Y los dos premolares, ¿no? Y si ahora lo vemos en el posoperatorio, vemos que va regenerando de buena forma, está todavía, pues sí, regenerando, haciéndose un solo tejido, pero va haciendo de buena forma, no hay hasta ahorita una retracción ni nada más. Entonces, estos injertos aloplásticos también son muy buenos, dan unos resultados muy aceptables, ¿no? Ahora vamos a pasar con un injerto de tejido conectivo, ¿ok? Este paciente es un paciente, pues es pequeño, o sea, relativamente, no recuerdo con exactitud la edad del paciente, pero no rebasaba los 11 años, ¿no? Cuando llegó, pues vemos este acúmulo de biofilm y de sarro, de toda esta cutícula que se le fue formando en esta zona y le provocó estos defectos, estas recesiones gingivales que como bien sabemos, en pacientes pues pequeños, a veces es complicado llegar a ver acúmulo de sarro, ¿no? O sea, generalmente vemos más caries o algún otro problema, ¿no? Pero el acúmulo de sarro a veces es complicado. En este caso fue presente, se hizo toda la fase 1 y afortunadamente en el diente 31, pues la encía regresó, se ve aceptable, se eliminó todo este factor, esta etiología que le estaba provocando la recesión y tuvimos este resultado, ¿no? Pero vemos que en el diente contiguo, en el 41, no tenemos este mismo resultado. Seguimos en presencia de la recesión, ¿no? Entonces se hizo la fase 1, pasaron las semanas, se le dio técnica de cepillado, obviamente. Esta fotografía es al mes después de comenzar la fase 1 y vemos como esa encía de ese diente particular no regresó. La del otro lo vemos bien. Obviamente vemos que tal vez tenga un biotipo gingival fino, pero bueno, afortunadamente en ese diente regresó, pero en el otro tenemos la presencia de la recesión gingival. Ahora, como les acabo de comentar, como tiene un biotipo gingival muy fino y tiene la ausencia de esta encía queratinizada, vamos a utilizar un injerto de tejido conectivo. Entonces, vamos a hacer la parte quirúrgica, se levanta este colgajo con incisiones intrasulcares, un colgajo en sobre, sin incisiones liberatrices.
Obviamente se levanta, se hace todo el alisado de la parte radicular, que es preparar esta zona para poder recibir el injerto. Y vamos a utilizar el injerto de tejido conectivo que lo vamos a extraer del paladar, ¿no? Hacemos esta toma del injerto. Sabemos que también hay muchas técnicas, ¿no? Para hacer estos injertos. Ya hasta existen instrumentos, los mucotomos, que hay de forma manual y de forma asistida con motor, ¿no? Que es un contraángulo como el que utilizamos para las profilaxis, solamente que vienen con un grosor ya predeterminado y una hoja de acero inoxidable para poder cortar el injerto, ¿no? Hay la desventaja con el aparato rotatorio es que solamente vienen ya de medidas preestablecidas, ¿no? Si necesitamos un injerto más ancho, necesitaríamos pasarlo nuevamente al lado para obtener más tejido, ¿no? Y bueno, es la desventaja con los mucotomos asistidos por motor y también manuales, porque es lo mismo, solamente que sin motor, pero traen estas anchuras ya preestablecidas. En el caso de hacerlo de la forma convencional, que es con un bisturí, podemos tener la ventaja de que podemos obtener lo que necesitemos, ¿no? Hasta cierto punto. En este caso, a veces, obviamente se pone a esterilizar papel aluminio, o sea, en la zona receptora, se coloca el papel para hacerlo como una plantilla, se recorta, esto es lo que necesitamos de injerto, se pega al paladar y se hace el recorte, ¿no? De todo el injerto que necesitemos, ¿ok? En este caso, bueno, lo estamos haciendo de una forma convencional, con bisturí, y si alcanzan a ver, está colocada la sutura ya en el injerto. Antes de ser removido por su parte distal, para que no pierda tanto tiempo la vascularización, se introduce la sutura porque va a estar lleno de sangre el injerto, va a estar lleno de glándulas salivales accesorias, va a estar lleno de tejido adiposo, que si ustedes intentan agarrarlo con las pinzas o con los guantes, se puede llegar a resbalar, cae al suelo y se acabó el injerto, ¿ok? Entonces es mejor meterle la sutura, que esté bien sujetado a la mitad y poderlo maniobrar para poder desepitelializarlo, para poderle quitar estas glándulas, este tejido adiposo y poderlo llevar a la zona receptora. Aquí lo tenemos perfectamente, que es lo que les cuento, está sobre la sutura, ya sería muy complicado que se nos resbale, vamos a hacerlo ya sea con tijeras para encía o con un bisturí, vamos a eliminar todos estos tejidos que les acabo de mencionar para poder obtener de la mejor forma y únicamente el injerto de tejido conectivo. Entonces, se lleva a la zona receptora, lo vemos ahí perfectamente que ya está por dentro del colgajo, se reposiciona el colgajo lo más correctamente posible, ¿sí? También se sutura el injerto hacia la encía para que no tenga esa movilidad. Si se está moviendo, puede ser que los vasos sanguíneos no penetren de la mejor forma, se pueda necrosar y bueno, tengamos que realizarlo nuevamente, ¿no? Sabemos bien que los injertos de tejido conectivo en la parte de 2 a 3 días están de alguna manera, por decirlo, sobreviviendo el injerto por circulación plasmática. ¿Esto qué quiere decir? Que el periósteo le va a estar dando la nutrición. Es por eso que se levanta un coleajo de espesor total y se reposiciona para que esa parte del periósteo le pueda estar nutriendo de vasos sanguíneos y que el injerto no se necrose. Ojo con esto, también pueden llegar a encontrar en literatura y en algunas otras técnicas que para recibir este injerto de tejido conectivo se levanta un colgajo de espesor total, parcial y total, ¿sí? En el cual se intenta dejar obviamente en la parte que se levantó parcial el periósteo. ¿Para qué? Para que le pueda suministrar esta circulación plasmática al injerto. Pero de todos modos se la puede llegar a suministrar si está por encima, no hay ningún problema. ¿Ok? Esto es del segundo al tercer día. Al cuarto día va a aparecer la angiogénesis de los vasos sanguíneos. Si ya pasaron estos 2 a 3 días en el cual sobrevivió por esta circulación plasmática, en el cuarto día ya va a empezar a generar esta formación de vasos sanguíneos, el mismo injerto, obviamente con la nutrición que existe a su alrededor, y entonces ya estará vital el injerto, ¿no? Ya tendrá vasos sanguíneos que le van a aportar y se va a poder llegar a integrar a todo el demás tejido, ¿no? Sabemos que la fibrina
es la responsable de poder meter los vasos sanguíneos ya existentes en el tejido blando al injerto. Entonces necesitamos, y sabemos bien que al cuarto día es cuando se hace presente la fibrina en estas cirugías plásticas periodontales y le puedan permitir a que entren los vasos sanguíneos, se anastomosen, entonces se forme ya uno continuo y no tenemos problema de que se vaya a necrosar. Vemos aquí el posoperatorio, este es a los 8 días, todavía tiene aquí las suturas. Se le pidió la fotografía, vemos que va bastante bien, se ha mantenido en su lugar, no hay problema, de hecho se está cubriendo bien la recesión. Vemos la zona donante, la parte del paladar, también vemos que no hay mayor problema. Se le colocó su obturador palatino para que pues no tuviera esa irritación tal vez con los alimentos o con el cepillado, con alguna otra cosa, pero el niño no lo utilizó del todo, ¿no? Y vemos que no hubo mayor problema. Y aquí vemos el posoperatorio, ¿no? Ya cuando le retiramos las suturas. Obviamente se hizo esta observación que todos vemos aquí, pero bueno, vemos que la parte de la inserción va bastante bien, se acababan de retirar las suturas, vemos que todavía sigue inflamado propio de la cirugía, pero vemos que la inserción es mucho mejor y si nos damos cuenta, pues ya cubrimos esa recesión, ¿no? Entonces también la utilización del injerto de tejido conectivo, que a mí me gusta muchísimo, pues da unos resultados increíbles, ¿no? Y también en este caso, pues le podemos bajar al paciente tal vez los precios, ¿no? Porque vamos a utilizar injerto propio del paciente y también nos da los resultados deseados. Vemos aquí otro caso clínico de injerto de tejido conectivo. Vemos a esta paciente, en este caso no tenemos recesiones gingivales, de hecho hasta tenemos hiperplasia porque vean dónde está el margen gingival de estos centrales, ¿no? Todavía más incisal que los laterales, pero tenemos esta fenestración, o sea, estamos en presencia de una encía con un biotipo gingival muy delgado y aparte de que la paciente es fumadora. Entonces, todos estos gases que conocemos del cigarro, del humo del cigarro, hicieron que esta encía tan delgada tuviera estas fenestraciones y bueno, tenemos estos espacios, ¿no? Entonces necesitamos realizarle aquí un injerto de tejido conectivo para engrosar la encía, ¿sí? Y poderla llevar a su lugar, ¿no? Que no existieran estas fenestraciones, que si tal vez las dejamos continuar, pues obviamente ya van a estar en contacto con el diente, posteriormente con la cresta alveolar, y nos pueda provocar entonces una dehiscencia, ¿no? O una misma fenestración ya en el hueso y ya el problema ya sea complejo, ¿no? Entonces vamos a llevar a cabo la zona receptora, igual se va a levantar el colgajo de un espesor total con unas incisiones intrasulcares y nos vamos a ir a la zona donante. En la parte de la zona donante, pues vamos igual a retirar esta porción del tejido, el injerto de tejido conectivo, ¿sí? Obviamente también sabemos que hay otra técnica, ¿no? En la cual se hace una incisión muy delgada sobre el epitelio para separar el epitelio del tejido conectivo, después meter más el bisturí para sacar solamente el tejido conectivo y después ya suturar el epitelio, ¿no? Pero en estos casos también es válido realizarlo de esta forma, en el que se desprende un injerto gingival libre, aunque no se vaya a colocar completo, se desepitelializa, se quitan todas estas glándulas, el tejido adiposo y se puede colocar. Vemos aquí a esta paciente, se le colocó Coepac, tal vez también por esto el color que vemos aquí. Este es un posoperatorio a los 6 días, si mal no recuerdo, y pues va cicatrizando muy bien, ¿no? Y vemos aquí ya el posoperatorio a los 15 días después de colocar del retiro de las suturas, ¿no? Entonces vemos que hay un biotipo gingival mucho más grueso que al principio, más aceptable. Vemos que ya no existen las fenestraciones, la paciente ya no tiene ya no es como propensa a que estas fenestraciones puedan llegar a afectar los tejidos más, el diente y la cresta alveolar. Y pues no tenemos ningún problema, ¿no? Obviamente continúa con toda la parte de su higiene, se le continúa y todo, y no hay mayor problema. Y vemos como nuevamente el injerto de tejido conectivo nos ayudó a cumplir
la parte de la función en la cual ganamos un biotipo gingival mucho más grueso y la parte estética en la cual se ve mucho mejor, ¿no? Ya de hecho se ve en el cenit del margen gingival, ya se ve de donde debería de ir, ¿no? Ya es mucho más estético. Tenemos otro injerto aloplástico, para mencionárselo y que conozcan los que existen y los más comercializados aquí en México, que es una matriz dérmica celular, también es de origen humano y se realiza con el mismo procedimiento de desinfección, ¿no? Para que tengan ese particular cuidado con la parte de la antibiótico-terapia. Vamos a ver otro caso clínico, cirugía mucogingival. Vemos aquí cómo tenemos estas recesiones en el central y el lateral, obviamente en una de las partes más estéticas. O sea, sabemos que generalmente los pacientes es lo que más observan, sus dientes superiores, anteriores. Entonces, bueno, tenemos este problema, ¿no? En este caso, se hizo una incisión nuevamente intrasulcar, pero no se levantaron las papilas. Se hizo por tunelización. ¿Ok? Entonces se pasó todo el bisturí por todo el margen gingival donde llegaba la recesión, se desprendió hasta la línea mucogingival de ambos dientes, pero no se levantaron las papilas. ¿Ok? Solamente se desprendió el colgajo, ¿sí? De forma de túnel, se metió el injerto de tejido conectivo a través de ese túnel y se suturó. ¿Ok? Vemos aquí perfectamente cómo no se levantó la papila que está entre el central y el lateral y se metió en forma de túnel el injerto de tejido conectivo, ¿no? Y nos ayudamos con estas suturas que a veces nos pueden llegar a funcionar bastante bien, en la cual se ayudan con un puntito de resina, ¿no? Sobre la parte de la corona, mientras se pueda utilizar, y no hay mayor problema, ¿no? Para poder tensionar esta zona y que se pueda adherir de la mejor forma, y aparte que adentro del colgajo tenemos este injerto de tejido conectivo. Y bueno, así tenemos el posoperatorio a los 15 días, ¿no? Todavía el paciente pues tiene esta coloración un poco más rojiza propia de la inflamación del acto quirúrgico, pero va evolucionando de la mejor forma y vemos que la parte de la recesión gingival pues han quedado cubiertas afortunadamente, ¿no? Vemos aquí el posoperatorio, vemos muy marcado ese triángulo, ¿no? Que se le formó en el central. El lateral era poco, pero ya era visible, el problema era más el central, ¿no? Esta es la foto comparativa que tenemos del día 0, por así llamarlo, que no hemos hecho nada, al día 15, que cuando se quitan las suturas, y el posoperatorio a 2 meses, ¿ok? De la cirugía. Vemos cómo va teniendo esa tonalidad mucho mejor, más aceptable tal vez en la parte estética, pero en la cuestión de la recesión, bueno, se mantuvo. Ya después de estos 2 meses ya sabemos que pasó toda esta parte de que el injerto no se necrosara, de que ya se llenó de vasos sanguíneos, ya hubo esta parte de la red capilar que se forma con la fibrina, y bueno, podemos pensar en que este paciente ha quedado por la parte periodontal en las recesiones gingivales, lo podemos dar de alta, ¿no? Seguir con su técnica de cepillado correcta, que no acumule biofilm, que no acumule sarro, y pues podemos estar tranquilos, ¿no? Tenemos aquí otro injerto de tejido conectivo. Vemos este defecto, tal vez por el biotipo gingival. Aquí tenemos que el biotipo gingival es fino. Ausencia de encía queratinizada. Inserción del frenillo en una parte que le podemos llamar aberrante, ¿no? Si nos damos cuenta, está prácticamente donde inicia la recesión, ¿no? Tenemos la parte de la ortodoncia y tenemos ese espacio negro entre el central y el lateral. Este es un caso complejo en el cual pues tenemos que ganar todos estos tejidos, ¿no? Aquí en primera solamente vamos a ganar encía queratinizada, lo mismo, por medio de un injerto de tejido conectivo, y posteriormente vamos a hacer un colgajo desplazado coronal para poder ya solucionar la recesión como tal, ¿no? Ahorita solamente necesitamos ganar encía queratinizada. Entonces vemos aquí cómo se levanta toda esta zona. Podrán ustedes preguntarse, bueno, si vemos toda esta exposición de la raíz, ¿por qué no colocar injerto de hueso, no? Porque ahorita no lo necesitamos, porque al momento de que yo reposicione el colgajo, se me va a salir el injerto, no tengo con qué cubrirlo, ¿ok? Entonces, primero vamos a ganar todo este tejido blando para posteriormente, si es necesario, colocarles injerto, ¿no? De tejido óseo.
Pero primero vamos a plantearlo con todo lo del tejido blando. Pues ya tenemos la zona receptora. Aquí también me han llegado a preguntar de que aquí no se alisa la parte radicular, no se prepara, no se le pone ácido cítrico o alguna de todos estos materiales que también se pueden utilizar para acondicionar la parte de la raíz. Pues ahorita no es completamente necesario porque no voy a cubrir la recesión. Más bien quiero ganar encía insertada, quiero ganar encía queratinizada. ¿Ok? Entonces en estos momentos no es completamente necesario. Lo pueden hacer, claro que sí. Pueden eliminar si es que hay tejido granulomatoso, si es que hay presencia de cálculos infragingival. Bueno, claro que sí. Pasamos las curetas, alisamos perfectamente y no hay ningún problema, ¿no? Pero ya no es completamente vital. ¿Ok? No es muy forzoso. Entonces lo mismo, vamos a obtener el injerto del paladar y lo vamos a suturar, ¿no? Lo vamos a colocar en posición. Y para que no tenga este movimiento, pues lo vamos a suturar y vamos a intentar llevar el colgajo lo más coronal posible, ¿no? Aunque todavía no es nuestra intención cubrirlo, la recesión, pero sí el ganar esta parte de la encía, ¿no? Que de por sí, pues vean, en este caso, a pocos minutos de haber suturado, se ve que ya se puede llegar a cubrir, ¿no? Se puede que este tejido nos dio de sí para poder llevarlo más coronal. Entonces vemos aquí la foto comparativa utilizando el injerto de tejido conectivo, en el cual, pues bueno, esperaremos a que termine de hacer todo este proceso y después realizarle el colgajo desplazado coronal. Aquí tenemos otro caso, un injerto de tejido conectivo con un desplazado coronal. Sí, vemos todas estas múltiples recesiones que están muy marcadas. Sí, en este caso es muy notorio que vemos que una de las etiologías principales de estas recesiones que estamos viendo son trauma oclusal, ¿no? Vemos ahí como los dientes antagonistas tienen este problema de malposición y que sí le están provocando esta parte de las recesiones. Obviamente se levantó el colgajo, se obtuvo el injerto de tejido conectivo del paladar, se llevó a todas las recesiones, se cubrió y se hizo un desplazado coronal para que quedara de mejor forma, ¿no? Y lo mismo con este caso. Vemos el canino y los dos premolares igual de expuestos, se realiza exactamente lo mismo y se llevan estas suturas ayudadas de un punto de sutura para seguir con la tensión, ¿no? Obviamente una tensión aceptable, porque también sabemos que si es muy tensa la sutura, podemos llegar a provocar algún problema, ¿no? Entonces, tenso hasta un cierto punto, aceptable, sin excedernos, y no vamos a tener problemas. En este otro caso vemos también la paciente que es portadora de prótesis fija, en la cual, bueno, ese canino se ha mantenido ahí con la recesión, ¿no? Se hizo igualmente una colocación, en este caso del injerto de tejido conectivo y el desplazado coronal. Entonces lo vemos de mejor forma, ¿no? Entonces, hablando todo esto con los injertos de tejido conectivo, ¿ok? Ya pasando o concluyendo con la parte de las recesiones gingivales. Me voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a sus preguntas. Vamos a ver otra cirugía, que era la que les comentaba que relativamente vemos los resultados inmediatos, que es para corregir la sonrisa gingival. La cirugía se llama Lipstadt o reposicionamiento del labio superior, en el cual, bueno, vemos que el paciente muestra prácticamente toda la parte vestibular de la encía hasta fondo de saco, pues necesitamos corregirlo, ¿no? ¿Cómo se corrige o cómo es el procedimiento? Se va a efectuar a la altura de fondo de saco, realizando una incisión a nivel de toda la mucosa labial. ¿Sí? Lo vemos aquí en la imagen cómo se marcó, ¿ok? Con ayuda de esta tinta, y va a pasar el bisturí por toda esa zona y solamente vamos a recortar mucosa. No nos vamos a meter con los tejidos más internos, ¿no? Solamente va a ser mucosa. Entonces lo vamos a obtener de esta forma, como se ve aquí, ya se eliminó todo este tejido y se va a suturar ahora el borde superior a donde terminó el borde inferior, ¿no? Ya una vez reposicionado así el labio, ya el paciente cuando pase el anestésico para que pueda mover libremente su labio y haga esa máxima expresión de sonrisa, ya no tenga ese problema de mostrar tanta encía, ¿no? Y se corrige la parte de la sonrisa gingival. Esta es una de las técnicas de cirugía plástica periodontal porque también sabemos
que existe, que si es provocado por un crecimiento excesivo del maxilar, pues bueno, ahí tendrá que ser tal vez con cirugía ortognática, ¿no? O con algún camuflaje por medio de ortodoncia. Pero si no es completamente necesario estas técnicas que les acabo de mencionar, podemos hacer que es el IPSTAT. Aquí es un caso clínico, en este caso en particular, fue una paciente, como lo notan, completamente desdentada, que el problema con ella es de que se hizo extracciones múltiples, regularización de proceso, se insertó su prótesis, pero al momento de sonreír mostraba todo el acrílico rosa de la prótesis. ¿Por qué? Porque tenía una sonrisa gingival. Entonces era desagradable para la paciente mostrar todo ese acrílico rosa y se realizó esta LipStat, ¿no? En el que vemos que bueno, ya tenemos una altura todavía del reborde aceptable para que se inserte la prótesis, no vamos a tener problema de que se desaloje porque haya quedado muy pequeño, sino que es aceptable, no hay problema, y se hace la cirugía, ¿no? Y este otro caso es una paciente, como lo ven, ya dentada, que es un caso, pues mucho mejor porque se ve la diferencia. Vemos cómo tiene toda esta profundidad del vestíbulo, se realiza la cirugía, ¿ok? Vemos aquí cómo se elimina todo ese tejido solamente mucoso, ¿ok? Y se sutura, ¿no? Vemos aquí ya la sutura, se hizo un colchonero continuo horizontal, en el cual mucho mejor para la cicatrización, se vuelve mucho, obviamente mucho más continua esta cicatrización. Esta es una fotografía, si mal no recuerdo, a los 8 días, y pues ya es a los 15, ¿no? Sin sutura, y vemos ya como la expresión de su sonrisa, pues ya no muestra toda la encía, ¿no? Llega justamente a una sonrisa armoniosa, que es en la parte estética aceptable, y ya no muestra toda la parte vestibular, ¿no? Ahora, siguiente parte de la cirugía plástica periodontal, que son las frenilectomías. Sabemos que pues, es la eliminación de la brida o de la inserción muscular, que muchas de las veces puede tener un origen aberrante. En este caso, pues vemos que es el paciente portador de ortodoncia y que necesitan cerrar ese espacio entre los centrales superiores, pero tenemos ahí la posición o la inserción del frenillo que no nos deja de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces lo tenemos de esa forma, se levanta el colgajo porque hay que eliminarlo, es muy importante aquí mencionarlo. Muchas de las veces estas inserciones musculares de los frenillos llegan hasta dar la vuelta hacia el paladar. Entonces, habrá personas y que solamente cortan por fuera el frenillo, lo reposicionan más apical, pero no eliminan estas fibras que se quedan insertadas en el hueso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cierran con ortodoncia el espacio, pero después, al momento de retirar la aparatología, vuelve a abrir porque esas fibras que se mantienen ahí, que no se eliminaron, son las responsables de volver a abrirlo, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, pues me gusta hacer este pequeño cordajo, que si lo ven es muy poco invasivo, y eliminar por completo todas esas fibras para que no haya una recidiva. Entonces ya tenemos aquí colocado nuevamente y también se hace por la parte externa, ¿no? Esta con la parte del frenillo, ¿no? Es algo relativamente sencillo, solamente ese tip de que hay fibras que se pueden llegar a quedar ahí, pues hay que eliminarlas. El siguiente, que es muy estético, completamente, es un blanqueamiento gingival o un peeling gingival, que lo pueden encontrar, que es un procedimiento por el cual se va a eliminar la pigmentación de las encías causadas por la melanina, ¿ok? Vemos en este caso, ¿no? El paciente portador de ortodoncia, pero vemos toda esa pigmentación que tiene ahí en la encía. Entonces vamos a realizar la parte quirúrgica, vamos a hacer la asepsia, vamos a anestesiar perfectamente a nuestro paciente, que no tenga nada de molestia, y lo vamos a hacer por medio de bisturí. Recordemos que se puede hacer con bisturí o con fresa, ¿no? También se puede llegar a hacer con una fresa tal vez de bola, de revolución baja, de la pieza de baja, para eliminar toda esa pigmentación, ¿no? Pero pudiera ser un poco más invasivo y traumático. En este caso, pues vemos que se hace con bisturí, se va eliminando toda esta parte pigmentada, se elimina perfectamente, se hace un pulido, perdón aquí la fotografía, pero fue la única que nos tomaron del pulido, con ayuda de una copa de hule, y se puede utilizar la pasta profiláctica. Vamos a igual a retirar el frenillo, si nos dimos cuenta, pues está colocado de una forma aberrante, ¿no? Y más para el proceso de ortodoncia. Entonces hace la frenilectomía,
y vemos aquí el posoperatorio, ¿no? Este es todavía a los 10 días y este es a los 20 días. Entonces vemos cómo ya está libre de la pigmentación, ya no tenemos esa inserción del frenillo aberrante, se ve mucho mejor. Y tenemos aquí la comparación, ¿no? Tenemos esta parte que pues sí se ve la diferencia, ¿no? En la parte estética de esta cirugía mucogingival. Otro caso de blanqueamiento gingival, vemos cómo está en toda la parte superior. Se hace igual nuevamente con el bisturí, vamos a ir eliminando toda esta parte, vemos aquí ya sin la sangre, vemos perfectamente bien, ¿no? Cómo se elimina. Y el procedimiento, ¿no? Se elimina, continuamos hasta que se elimine todo. También vamos a hacer, bueno, este es el tejido resecado que se puede llegar a obtener. Vamos a hacer un pulido que también se puede con una fresa de Arkansas. Lo podemos hacer ligeramente sin hacer tanta presión ni nada. Obviamente también con nuestro sistema de enfriamiento. Lo tenemos de esta forma y vemos aquí el posoperatorio, ¿no? O sea, es muy bueno. Ahí también pudieran llegar a preguntarse si en algún momento va a regresar. Bueno, sabemos que la melanina está presente, ¿no? O sea, no con esta cirugía eliminamos del organismo la parte de los melanocitos para que vuelvan a aparecer, pero sí pueden tardar un poco más y bueno, es una parte estética, ¿no? Es un procedimiento estético para los pacientes. Entonces vemos aquí el resultado, el paciente se siente mejor, a veces no sonríen con tanta confianza por mostrar esta parte pigmentada, pero bueno, ya de esta forma, posterior al tratamiento, tienen mucho más confianza, ¿no? Ahora vamos a ver un caso de cirugía perimplantar, en el cual, bueno, vemos en este caso que tenemos, aquí hay colocado implantes, y si nos damos cuenta, la mucosa tiene un biotipo gingival muy fino que se alcanzan a translucir los implantes, ¿no? Se alcanza a ver aquí el color de los implantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar un colgajo y al momento de levantarlo, pues vemos que no hay tabla vestibular, ¿no? No tenemos esta parte de la tabla, entonces hay un biotipo gingival muy fino y se trasluce. ¿Qué puede pasar en cierto tiempo posterior a que con la carga de estos implantes pudieran llegar a moverse hacia vestibular y tengamos un problema de perimplantitis o hasta perderlos, ¿no? Entonces vamos a hacer una cirugía mucogingival, pero perimplantar, ¿ok? Entonces aquí vamos a limpiar perfectamente los implantes, se curetean con un instrumento plástico, ¿ok? Si vemos aquí, esta es una cureta, pero plástica. ¿Para qué? Para evitar el metal de las curetas convencionales y que nos pueda llegar a dañar la superficie del implante. Sabemos que la superficie del implante es rugosa para que toda la osteointegración se pueda llevar de mejor forma y se pueda adherir de mejor forma el hueso, ¿no? Al implante. Si llegamos a quitarle tal vez toda esa porosidad o dañar las cuerdas, pues va a ser más complicado que se adhiera, por eso hay que hacerlo con una cureta plástica. Y todo el demás tejido, el tejido óseo y el tejido blando, sí lo podemos utilizar como normalmente, ¿no? Con nuestras curetas de acero. Vamos a meter el injerto óseo en este caso, que sí lo necesitamos. Estamos colocando una membrana de colágeno y en este caso se está colocando una membrana, un derma, el que les mencioné hace unas diapositivas, en el cual para poder engrosar la encía y que pueda estar de mejor forma, ¿no? Y que ya no tenga esa translucidez y que también nos pueda dar esa firmeza. Vemos aquí la sutura. Ay, perdón, sí. Vemos aquí completamente y ya al momento de colocar esta membrana, pues ya vemos cómo se aumenta aquí bastante, ¿no? Y ya no tenemos esa translucidez. Y bueno, aquí hay también otros implantes, en esos todavía no se ha hecho nada más, pero en este caso, bueno, era importante darle esa tabla vestibular a los implantes, ¿no? Y el último caso, para poder terminar con esto, es un caso de un sellado de comunicación oroantral. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y esto como por qué viene en relación con cirugía mucogingival? Bueno, porque vamos a utilizar un injerto de tejido conectivo para sellar esta comunicación. Vemos aquí, ¿no? La historia de esta paciente es una paciente femenina, si mal no recuerdo, como 58 años de edad y que le realizaron hace una semana la extracción de este premolar. Me comentan que pues fue de una forma muy traumática
y bueno, después de que le realizaron la extracción, no había podido descansar de buena forma porque había tenido molestia, ¿no? Que ahora sabíamos que era por este proceso de comunicación oroantral. Entonces vemos como aquí está muy visible la comunicación, vemos como hay poca tabla en distal del primer premolar, vemos que sí hubo cierto traumatismo en los movimientos, y pues tenemos que sellar eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a sellar? Con ayuda de un injerto de tejido conectivo del paladar, ¿ok? Aparte también nos vamos a ayudar con fibrina, con injerto de hueso, una membrana de colágeno, y hasta ahí, ¿no? Y vamos a ver qué resultado nos da. Entonces levantamos el colgajo, obviamente al momento de levantarlo vamos a empezar a limpiar y hay que lavar bastante, ¿no? Hay que estar lavando, lavando, lavando para poder limpiar ya todo lo que se estuvo ahí metiendo de alimento y que pudo haber tenido esta comunicación y que se ha tejido dañado, ¿no? Entonces vamos a eliminarlo por completo, vamos a dejar el hueso completamente libre para poder meter el injerto de tejido conectivo. Se metió hasta el fondo el injerto de tejido conectivo, después fibrina, después el injerto de hueso y la membrana de colágeno, como aquí lo ven, de sutura, y esta es la parte de la radiografía. Esta radiografía es pues inmediatamente después de la sutura, ¿no? Aquí ya están colocados todos los materiales que les acabo de mencionar, pero para que los veamos mejor, aquí se los mostré. De la línea roja hacia apical es el injerto de tejido conectivo. De la línea azul hasta el límite de la roja es la fibrina, que cuáles son los esponjostan, ¿sí? Y como les estuve mencionando, la fibrina lo que hace es de que se puedan anastomosar estos vasos sanguíneos y puedan nutrir al injerto de tejido conectivo, ¿no? Entonces, si acá estaba el injerto, necesitamos algo que lo nutra, ¿no? Que le pueda ayudar a formar estos vasos sanguíneos. Entonces, le metimos todo esto de aquí, de fibrina, después de la línea azul hasta el límite de la línea verde, es injerto de hueso, y en toda esta línea amarilla es la membrana de colágeno, ¿ok? Para cubrir, ya poder suturar, ¿no? Sabemos que las células del epitelio regeneran y migran mucho más rápido que las células óseas. Entonces, ese es el verdadero objetivo de la membrana, ¿no? O uno de los principales, formar una barrera para que todas esas células del tejido del epitelio no migren más rápido y puedan hacer presión hacia el injerto óseo, y en lugar de hacer un recambio de células óseas, se haga un recambio de células epiteliales, y en lugar de que haya crecimiento óseo, va a haber solamente crecimiento de tejido blando, ¿no? Y puede haber una fibrosis. Entonces se colocó de esa forma, ¿no? Vemos aquí la radiografía comparativa, la que se le tomó al inicio, donde vemos que todavía está la comunicación y había tejido granulomatoso prácticamente dentro del seno. Esta zona radiolúcida que se alcanza a ver, y la radiografía que tomamos inmediatamente, ¿no? Después de realizar el sellado, y vemos este posoperatorio a 2 meses, en el cual obviamente ya está sellada la comunicación. La paciente refirió que inmediatamente después de la sutura de ese día, ella sintió alivio, ya obviamente tomaba sus líquidos, ya no salían por la nariz, ya no tenía esos olores fétidos ya de todo el tejido dañado que se encontraba ahí adentro, dolores de cabeza, toda esta parte, hasta mareos, se eliminaron, y pues se encuentra muy bien, ¿no? Tenemos esta parte ya que el injerto a 2 meses, obviamente apenas comienza a hacer su recambio óseo, comienza a tener toda esta parte de integración, porque sabemos que va hasta los 6 meses, ¿no? Pero bueno, comienza a hacerlo, vemos que no hay, que haya una recidiva en la continuidad de la membrana de Schneider, del seno maxilar, y bueno, afortunadamente se selló, ¿no? Pero lo hicimos por medio también de una cirugía mucogingival en la cual agarramos el injerto de tejido conectivo del paladar, ¿no? Sabiendo todas las propiedades que tiene, de que es un injerto autólogo y de que nos iba a sellar esa comunicación, ¿no? Entonces, por eso decidí meterlo en esta parte. Y pues bueno, espero no haberlos aburrido mucho, que de algo les haya servido, y pues para darles tiempo y espacio para ver si es que hubo alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por hacer su presentación, que esté el día de hoy con nosotros. Y por supuesto que sí, vamos a dar ahorita por tiempo 5 minutitos nada más. Preguntas. Déjenme pongo aquí. Y es un tema de verdad muy interesante. Muchas gracias por esta participación el día de hoy con nosotros, doctor. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí.
Sí, doctor, lo escuchamos. Excelente, pues vamos a ver. Tenemos una pregunta aquí desde hace un rato que dice, ¿y con el electrobisturí la cirugía tiene éxito? Con electrobisturí también tiene el éxito en la parte de levantar el colgajo en la zona receptora, lo podemos seguir utilizando, ¿no? Tal vez en la parte de la obtención del injerto en la zona donante, yo en lo particular no lo he utilizado todavía para extraer este tejido, ¿no? Tal vez pudiera ser que, obviamente, el electrobisturí también al momento de hacer el corte va cauterizando, ¿no? Entonces, a mí lo que no me gustaría es que tal vez pueda perder mucho más rápido estos vasos sanguíneos, el injerto, y se pudiera necrosar, ¿no? Sabemos que tenemos alrededor de unos 7 minutos para poder manipular, quitar el epitelio, glándulas y toda esta parte, y poderlo llevar al lecho receptor, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerlo todavía con el bisturí, pero la utilización del electrobisturí es muy buena, ¿eh? Con las gingivectomías, gingivoplastías, bueno, ni hablar con las genilectomías, ¿no? O sea, es de lo mejor. Eso sí, los utilizo para eso y muy bien. Excelente. Ponen aquí, ¿en qué caso se utiliza la membrana con injerto óseo y en qué caso solo la membrana con tejido conectivo? La membrana, una membrana de... ¿En qué caso se utiliza con un injerto de tejido conectivo? En todos. No es una ley, porque también van a encontrar literatura en el que, bueno, se colocó todo el injerto de tejido óseo, o sea, todo el injerto óseo, se puso tal vez una membrana de titanio y se cerró, ¿no? Y claro que funcionó, pero a mí me gusta colocar la membrana de colágeno en todos los injertos óseos, porque como bien sabemos, y eso lo platicaremos mañana en la plática de los injertos, el colágeno es el 96% de la matriz extracelular y también es responsable de que todas las células de hueso se puedan ir formando y acomodando, perdón, y formando hueso. Sabemos que va una parte de colágeno y hueso, o cristales de hidroxapatita. Colágeno, cristales, colágeno, cristales. Entonces, el colágeno le va a dar un plus a todo el proceso de osteointegración y aparte nos funciona como una membrana para evitar todo lo que les comenté de que puedan migrar las células del epitelio. Entonces, en esa parte. Ahora, en la otra que me comenta de que en qué caso se utiliza el injerto de tejido conectivo y membrana, pues más bien membrana de colágeno, pues ya no se ocuparía. Pero si me está hablando de las membranas de la matriz dérmica celular, eh, pues se puede utilizar también, solamente a menos de que la cantidad de injerto de tejido conectivo haya sido poca y que sean muchas recesiones, las puede combinar, no hay mayor problema. Sí, porque obviamente la desventaja de obtener el injerto autólogo, el injerto de tejido conectivo, va a ser que tenemos cierta cantidad, ¿no? O sea, no me puedo ir así como que todo el paladar de lado a lado y obtenerlo. Y si vamos a hacer tal vez todo un cuadrante o dos, pues no nos va a alcanzar de solamente el paladar, entonces podemos combinarlas, no hay problema. Muchas gracias. Dicen, ¿en dónde va a dar en qué parte dará su plática el día de mañana? Pues va a ser en la FES Tacala, de la UNAM, en la unidad de seminarios. Si la conocen por dentro, pues está el centro cultural y es el edificio de al lado, ¿no? En la planta baja, 10 de la mañana, el día de mañana jueves, 1 de diciembre. Gracias, dice. Buenas noches, doctor. He visto que en algunas ocasiones recortan las cuerdas del implante cuando hay periimplantitis. ¿Es recomendable o afecta la integración del implante? Pues tenemos que valorar perfectamente el caso, ¿no? Porque sí se puede, obviamente es un procedimiento aceptable, pero necesitamos valorar si hay buena cantidad de hueso, ¿no? Que todavía me pueda soportar. ¿Cuántas cuerdas voy a eliminar? ¿Cuánto me va a quedar de longitud del implante? Y si esa longitud se va a poder quedar estable, ¿no? Al momento de cargar el implante. Si lo cargo y vemos que ya está muy comprometida la fijación primaria del implante, pues entonces
tendríamos que valorarlo bien, si no retirarlo, ¿no? Pero es un tratamiento aceptable en las perimplantitis, que se pueden solucionar de esa forma, o entrando, raspando completamente, eliminando, metiendo injerto de hueso, detoxificando, cribando el hueso adyacente para meter más injerto, pero si ya nos vemos en la necesidad de cortar cuerdas, pues nada más hay que valorar con cuánto me voy a quedar, ¿no? Muy bien, dice, recomienda al doctor para el injerto de tejido conectivo para que tenga mejor vascularización y cicatrice mejor. Y dos, ¿el uso de algún auxiliar con clorexidina tiene algún efecto secundario en la vascularización? No se ha demostrado que la clorexidina pueda afectar la vascularización. Hasta el momento no hay como yo reporte que yo conozca que lo hace, pero sí te puede ayudar bastante, ¿no? Lo único que tal vez pueda hablar sobre la clorexidina y este tipo de procedimientos es que el aloderm, el que es de cadáver, no podemos hidratarlo con clorexidina porque pudiera llegar a tener alguna interacción con toda la antibiótico-terapia con la que se prepara, y después meterle clorexidina pudiera provocar que haya ese problema de que no se fije bien, o que se pueda necrosar alguna parte, o que sí tenga interferencia con el proceso de cicatrización, pero pues nada más. Si utilizamos injerto de tejido conectivo, no hay problema. Doctora Eri Martínez. Buenas noches, doctor Celis. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente los melanocitos en volver a pigmentar? Los melanocitos pueden llegar hacerse presentes, a que puedan pigmentar, pues pueden ser diferentes, ¿no? Estamos hablando tal vez de una vida media de los melanocitos como de 90 días, como los eritrocitos, ¿no? Pero que se puedan hacer presentes ya clínicamente, que veamos nuevamente pigmentado, pues ya dependerá de cada paciente, ¿no? Habrá pacientes que nuevamente se pigmenten a los 5 o 6 meses, o habrá pacientes que pasarán años y que nuevamente se pigmenten, ¿no? Dependerá de cada organismo. Ok. ¿Es recomendable hacer una restauración de una caries en un diente con pérdida ósea que tiene movilidad? ¿O deberíamos primero hacer un injerto de hueso y luego la restauración? No, sabemos que hay que hacer una fase 1 para poder llegar a una cirugía, que es la fase 2. Entonces, si tenemos un diente con caries en la cual sabemos que está infectado, o sea, tenemos estas bacterias que están provocando la caries, o bueno, los desechos de las bacterias que están provocando las caries, al momento en que se realice esta cirugía, lo que va a pasar es que se pueda contaminar. Entonces, si queremos salvar este diente, lo que tendríamos que hacer primero es tal vez eliminar toda la caries. Si se mueve, lo podemos ferulizar, colocar alguna curación en la parte de donde quedó la cavidad, tener un bajo porcentaje de biofilm, y entonces ahora sí hacer la cirugía de levantamiento, colocación de injerto y la membrana, suturar y mantener ahí el diente, ¿no? Pero nos podría llegar a contaminar, entonces primero habría que tratar la caries. Muy bien, tenemos uno, dos, cuatro preguntas más. ¿Es recomendable el uso de membranas en perimplantitis? Sí, sí, sin mayor problema, porque si en la perimplantitis vamos a colocar injerto de hueso, que es lo más común, ¿sí? Por la parte en que se ha perdido por la perimplantitis, es lo que les comentaba, ¿no? Entonces el colágeno me va a ayudar a que se pueda realizar de mejor forma la integración, que es lo que queremos como prácticamente urgente, ¿no? De que nuevamente se integre el hueso al implante y que no lo perdamos. Entonces, sí, indicado y muy bueno el colocarle la membrana a la perimplantitis. ¿Qué tipo de sutura recomienda para estos injertos? Pues ya lo mejor que podemos utilizar son unas suturas reabsorbibles de 6 ceros para arriba. Sería lo mejor. Entre más delgada la sutura, puede ser menos traumática, nos va a acumular menos alimento y vamos a poder manejar de mejor forma los tejidos. Obviamente, después de los 6 ceros, 7, 8, 9, hasta 10 ceros, ya necesitamos utilizar nuestras lupas, ¿no? Ya son bastante complicadas hacerlo así a simple vista. Entonces, yo les aconsejo que ya empecemos a trabajar con ya sea nylon o reabsorbibles, pero de 6 ceros para arriba, porque ya debemos de evitar las suturas gruesas, y también debemos de evitar muchos nudos, ¿no? Debemos evitar muchos nudos
en las suturas. Antiguamente a veces hasta se decía, ¿no? Que dependiendo los ceros, se hacían los nudos, ¿no? Si era 4 ceros, pues eran 4 vueltas. Pero también se ha demostrado que entre más nudos, obviamente queda más grueso y puede llegar a acumularnos más alimento. Muy bien. ¿Qué complicación ha tenido en pacientes diabéticos al momento de hacer injertos en el postoperatorio? El único problema que he tenido con los pacientes diabéticos es que no los he podido operar, porque pues les he pedido sus análisis, su biometría, bueno, todos los análisis y su glucosa, su hemoglobina glucosilada, y pues están muy descontrolados, ¿no? Entonces el problema ha sido que se han regresado a su casa, porque pues de esa forma no los podemos intervenir, pero mientras el paciente esté controlado, no debería de tener ningún problema. Y sí, he tenido la fortuna de operar pacientes diabéticos con injertos de hueso. Hay un caso el día de mañana que fue 26, extracción de 26 dientes por una enfermedad periodontal muy avanzada. La paciente hipertensa y diabética, y sin mayor problema ha estado regenerando bastante bien. Entonces, mientras el paciente esté controlado y ponga de su parte, no hay mayor problema. Muy bien. ¿Y recomienda utilizar el periosto como membrana en colocación de injerto de hueso? ¿La colocación de qué, perdón? Periósteo. ¿Cómo? Dice, ¿usted recomienda utilizar el periósteo como membrana para la colocación de un injerto de hueso? ¿Entendí? Pues es que sería, o sea, utilizar el periósteo como una membrana, pues sería levantar un colgajo de espesor total, ¿no? Entonces ya no sería colocación de membrana, sino ya nada más reposicionar el colgajo con el periósteo hacia el hueso. Muy bien. Y tenemos una última. Escuché en otra conferencia que cuando hubo infección periimplantar es necesario hacer una recesión ósea de los márgenes. ¿Cree usted que sea necesario hacerla? Lo mismo, habrá que evaluar bien el caso, ¿no? No creo que sea necesario eliminar márgenes de cresta ósea, ¿no? Más bien lo cureteamos, se raspa completamente todo el tejido granulomatoso que se adhiere al tejido óseo y después colocarle el injerto, ¿no? Pero, o sea, realmente hacer una recesión ósea de los márgenes, pues a menos de que tengamos un problema de osteomelitis, ¿no? O un proceso en el que el hueso sí esté muy comprometido, lo podemos hacer, o sea, podemos hacer esa pequeña osteotomía y retirar esa porción de hueso, ¿no? O tal vez sea la recesión ósea de los márgenes porque se está cribando el hueso. El momento o lo que se le conoce como cribar es utilizar un sistema rotatorio en el cual llegamos hasta los sistemas haversianos, que es la médula ósea, para que venga todo el nutriente y al nuevo injerto que se coloque pueda nutrirse perfectamente y llenarse de células, ¿no? Entonces eso es lo único con lo que yo pudiera relacionarlo, pero una recesión de todos los márgenes, pues ya estaría, pues tal vez estamos hablando ya de una periimplatitis muy grande, ¿no? Entonces ya ni siquiera va a ser necesario retirar los márgenes, sino hay que retirar el implante. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor. Y ahorita acabamos con preguntas. Vamos a pasar a su reconocimiento y posteriormente decirles cómo pueden obtener su constancia, ¿ok? Muchas gracias por esta gran participación. Vamos a hacer aquí compartición de pantalla. No sé si ya se esté viendo. Sí, doctor. Excelente. Pues por parte de la Asociación Médica Dental Latinoamericana MEDLA y la Universidad Médica Dental Latinoamericana, hacemos reconocimiento al doctor Javier Enrique Celi Silva por su valiosa participación como ponente en este cuarto seminario online 2022 con el tema de cirugía mucogingival y periimplantar. El día de hoy, 30 de noviembre de 2022, firma la doctora Idalia Rocha, presidenta MEDLA, y su servidor, presidente de Universidad MEDLA. Y le agradecemos tanto por esta participación con estos temas que de verdad son de mucho interés. Muchas gracias, doctor.